él va a tener bastantes dificultades que va a experimentar en su sentido de identidad y todo eso. Como Gregor no se puede comunicar con sus padres, estos poco a poco pierden su apego emocional hacia este. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las utecas. O sea, yo veo un animal de esos y pues yo la verdad yo considero que me daría mucho miedo y pues el hecho de asimilar la situación sí sería muy complicado. Y ya momentos después podría ser que la persona lo piense más y reflexione y cambie las actitudes. Yo entre mi pedazo y yo agarro palo y lo agarro palo. Claro, porque y salgo corriendo porque una cosa así gigante. Qué espantado. Claro, yo no me quedo ahí, yo actuaría como el padre. Claro. Sí, estaría asustado de la situación. Sí. Buenos días, comunidad sanchina. Sean bienvenidos a este capítulo del podcast titulado El habla de la radio, donde dialogaremos sobre la obra de Franz Kafka titulada La Metamorfosis. Claro, Esteban. Este grupo está conformado por Isabel Ramírez de Jarán, Adrián David Álvarez, Santiago Andrés Martínez Carrascal, Juan José Gómez Pulgar, Cristiano Mogollón Cáceres, Valentina Medina Cortés y quien les habla, Nele Estefanía Sánchez Mora. Pues ya sabemos que vamos a hablar lo que viene siendo los temas como la alienación y los cambios de identidad que tiene el personaje de Gregor, ya que sabemos que partiendo de su transformación en un bicho gigante, pues él va a tener bastantes dificultades que va a experimentar en su sentido de identidad y todo eso. Sí, de igual modo como cuando Gregor empezó a tener problemas en su vida cotidiana, tal cual como lo era moverse, alimentarse y comunicarse, o sea, sus necesidades básicas. Por otra parte, recordemos que cuando él tuvo este cambio, se veía afectado por la parte social o de todos esos aspectos, lo que hacía que se le dificultara al momento de comunicarse o, por decirlo así, no le entendía nada cuando él hablaba. Sí, claro, como se lo está diciendo, como Gregor no se puede comunicar con sus padres, estos poco a poco pierden su apego emocional hacia este. Eso lo vamos a evidenciar cuando Gregor queda prácticamente solo y nadie está ahí apoyándolo a salir de esta situación. Ahora opinaremos sobre los personajes y su debido desarrollo durante esta historia, en cada parte de ideas sobre el contexto del impacto de esta obra. Sin olvidar nuestra conclusión final, partiendo de la crítica que realizaremos hoy nosotros a cada uno de los acontecimientos de la historia. Bueno, comenzaré dando un contexto de la historia. La Metamorfosis es una novela de Franz Kafka publicada en 1915, la cual cuenta la historia de Gregorio Samsa, el cual se convierte en un insecto con enormes patas y con dificultades para comunicarse con sus familiares. Sí, Esteban, también sabemos que de esta situación se desborda un drama familiar inmenso, partiendo desde que Gregor era una persona que mantenía a su familia y pues hay una lluvia de emociones encontradas porque pues su familia, su madre, su padre duran buen tiempo sin poder verlo y pues se van a sentir bastante mal. Sí, compañera Estefanía, así como en esta historia se centra principalmente en Gregor Samsa, el cual en la historia era un comerciante el cual mantenía económicamente a su familia. Así, con aquella transformación se vio perjudicada en cierta forma en la cual su padre agarró como un rencor contra él. Esa transformación altera totalmente la vida de su familia y la vida personal de él. En su familia se ve afectada debido a que él era el que mantenía toda su casa, o sea, prácticamente dependían económicamente de Gregor. Sí, la novela da muchos temas de qué hablar, como el ser humano y la identidad personal. Por ejemplo, con esa metamorfosis que dio Gregor, los padres del mismo empezaron a tener horror, como vergüenza, como un desagrado hacia este, lo que nos da a entender una deshumanización hacia el personaje. Kafka utiliza esas transformaciones grotescas y absurdas, reforzando las experiencias de las angustias y la soledad. Nació de un aislamiento donde Gregor vivía encerrado en una de sus habitaciones. Eso proporcionando una crítica a las relaciones familiares y también a las generaciones principales que eran lo normal en esta sociedad. Además, esta obra fue una de las más importantes en la literatura del siglo XX, sin contar de que esta obra es una de las más surrealistas de este mismo siglo y contiene grandes escenas de terror, en pocas palabras, o que se pueden ver en esta misma época. Bueno, también hay que decir que esta obra le ha fascinado a distintas personas del mundo gracias al tema poco concurrido que tocan, que es la transformación de Gregor a un insecto, en el cual pues deja fascinar a las personas, en el cómo su familia lo empieza a repugnar o a discriminar o mirarlo de una manera diferente desde su cambio.
Y claro, es un tema fuerte de tratar porque a medida que va avanzando la historia se va intensificando. Y pues Gregor empieza a sentirse mucho más solo, mucho más incomprendido. Su familia, lejos de apoyarlo, lo que hace es repudiarlo, lo que hace es tratarlo con asco, con desprecio, y más bien se alejan cada vez más de él, dejándolo abandonado. Él empieza a sentirse muy triste y pues es fuerte, es un momento muy crítico que también representa la vida moderna, lo que viene siendo el desempleo y la falta de trabajo, porque pues Gregor pues se queda sin trabajo debido a sus condiciones físicas y aparte pues no puede convivir, le cuesta desenvolverse socialmente, le cuesta relacionarse con las personas de su entorno familiar, de su entorno laboral y pues queda solo. Cuando inicia la historia, principalmente Gregor Samsa, el cual es el encargado de sostener a su familia económicamente, se ve perjudicado ya que poco a poco se va dando cuenta de que se ha transformado, en el cual el abdomen, su espalda que se ha convertido en un caparazón y sus patas largas se encuentra afectado específicamente a él y pues a su familia. Como todos sabemos, es un cambio drástico, pero la preocupación de Gregorio era su empleo, debido a que él era el que mantenía económicamente a su familia. Entonces, la primera mañana que él se vio como un insecto, su gerente fue a buscarlo a su casa para que le dieran una justificación por la cual él no fue ese día al trabajo. Entonces, él al escuchar su voz, de la voz del gerente, él quería salir para para demostrar por qué no había ido o justificarse lo que hizo, que el momento en que él iba a abrir la puerta, como no tenía nada para sostenerla o para abrirla, él lo intentaba y solamente el gerente pensaba que él no tenía ganas de ir a trabajar. Sí, recordemos que al principio tanto la hermana como el papá y como la mamá no sabían cómo reaccionar a este cambio tan drástico, a esta situación que está viviendo su hermano. Por lo menos el papá lo menospreciaba, le tiraba cosas, lo maltrataba, lo gritaba. Y aunque sea algo que me pareció muy interesante, es que la hermana Greta fue la única que quiso ayudarlo, que quiso intentar salvarlo. Le hacía curaciones, le daba de comer, prácticamente lo trataba como su hermano era. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana lo empieza a rechazar. De ahí, en otra ocasión, cuando su madre lo ve, se desmaya. De ahí, en otra ocasión, su padre le echa la culpa al insecto y le empieza a lanzar manzanas para poder herir al insecto. Por otro lado, podemos encontrar que la economía de la familia se ve afectada por todos estos cambios de Gregorio. Sin importar las amenazas que se sentía, la familia se vio gravemente amenazada. Por ejemplo, cuando se recortan los gastos del hogar, cuando la criada ya no vuelve a la casa, sino mucho después de que la hermana y la mamá venden joyas, o cuando el papá se aburre del trabajo y no puede más, o todos esos casos que poco a poco fueron afectando a la familia en un próximo futuro. Por otra parte, la familia decidió recibir a unos inquilinos para poder recibir dinero a cambio de la renta. Estos inquilinos eran muy exigentes con la limpieza y el estado de la casa, por lo cual la familia decidió mantener en secreto a Gregor. Por supuesto, y recordemos también que la hermana de Gregor, Greta, tenía una gran habilidad para tocar violín. Ella pues es músico, a ella se le da súper bien y pues tenía un repertorio bastante amplio. Ella salió a tocar una serie de canciones para los inquilinos que estaban de visita. Y pues Gregor, que le encantaba su música, no pudo resistirse y él quiso salir a escucharla mejor. Claro, pues fueron los impulsos, pienso yo. Y él cuando salió, pues olvidó el detalle de que su apariencia no era la óptima debido a que pues, está convertido en un insecto, un cucaracho, un escarabajo. Y los inquilinos al verlo pues se sorprendieron, se asustaron y pues quedaron horrorizados porque dígame usted, ¿cómo van a ver un cucaracho gigante en la casa? O sea, no tiene sentido. Es algo muy irreal, muy ilógico. Entonces, pues los inquilinos salieron corriendo y no cancelaron la estancia, o sea, no pagaron y se fueron así porque dijeron que habían sido mal recibidos
porque cómo iban a tener insectos en la casa, que estaba muy mal el trato que les habían dado. Y pues claro, se fueron sin pagar, lo que fue una pérdida para la familia de Gregor. Así de esa forma la familia se da cuenta que la manera en que está Gregor es insostenible y él mismo lo cree así. Entonces él decide definitivamente encerrarse en su cuarto sin alimentarse y sin salir a la luz, en el mismo modo perjudicándose a sí mismo, ya que él sabía que esto le iba a venir mal para su propia salud. De cierta forma, días más tarde, él muere. Exacto, y es fuerte porque pues pongas a pensar lo que es morirse de hambre por el simple hecho de usted pensar que su existencia le está afectando a las demás personas, y más cuando son personas de su núcleo familiar. O sea, la carga tan grande que él llevaba emocionalmente, pues es algo como para uno pensar que es un tema muy delicado, que él pues empezó a deprimirse, empezó a sentirse de una manera de que no aportaba en nada, de que era más bien una carga, que estorbaba y que ya estaban fastidiados, habían cansado de él. Y pues llegar hasta ese extremo de encerrarse y no comer más es como acabar con su vida repentinamente. Ahora bien, hablemos sobre el contexto cultural, sobre la historia de esta novela. Esta novela, La Metamorfosis, fue publicada por Kafka en 1915. Prácticamente fue durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 hasta 1918. Eso. Y esta época fue una época muy conflictiva, llena de conflictos políticos, conflictos bélicos, económicos y culturales. Y de igual manera también con el deshumanizado. Claro, Valentina, por ejemplo, al analizar al protagonista, básicamente va cambiando no solamente su forma física, sino que poco a poco va cambiando su forma en la que él actúa. Por ejemplo, al comer, se disgusta la comida, aunque sabemos que si a un humano le dieran sobras de comida, de una u otra manera lo iba a despreciar. Pero siendo un insecto, estos son alimentos que normalmente se comen. Sin embargo, también encontramos que en la familia no se deberían hacer estos casos, ya que Gregorio, por ser parte de la familia, debe tener cierta parte de la capital y que va implementado en la comida que le dan. Sin embargo, podemos encontrar de que la familia no era consciente de eso en ese momento y lo dejaron de lado. Por eso es que poco a poco va perdiendo fuerza y perdiendo ánimos. Exacto, cuando Gregorio descubre que él es como una pieza inútil en su familia, ya que él se empieza a dar cuenta que a pesar de que su hermana al principio trata de ayudarlo con la comida o limpiándole su habitación, poco a poco ella va perdiendo pues ese cariño a él, debido a que él era como una carga para su madre, ya que a ella le frustraba mucho el verlo en esta situación física. Y es crítico de pensar porque qué importancia tenemos para las personas que nos rodean. Hay que saber estar, como dice Franz Kafka, que hay que estar para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque recordemos que Gregor, como bien han mencionado anteriormente, Gregor era la persona que sustentaba para la familia, listo. Pero él deja de atender a sus obligaciones y automáticamente ese puesto que él tenía en la familia se reduce o se va. Porque pues es impresionante de pensar, pero automáticamente él deja de producir, deja de aportar y ya deja de, por así decirlo, favorecerlo, y empiezan como a destituirlo de ese cargo financiero. El papá, como puede, al principio empieza a tomar un poco las responsabilidades y pues Gregor deja de ser importante, Gregor deja de sentir el afecto de su familia y su familia deja de importarlo. Gregor, como sustentador económico y familiar, trabajador, es querido y respetado por todos aquellos, sus familiares. Sin embargo, en el momento que le ocurre la desgracia, es repudiado por todos aquellos. Primero empieza por su padre, seguidamente por su madre y finaliza con su hermana. Ya que se logra ver en aquella hazaña que se vuelven egoístas. En este relato también encontramos el sometimiento por parte del individuo, es decir, por parte de Gregor. En ese sentido, la superioridad se encuentra plasmada en el gerente, debido a que él era el que lo criticaba, lo humillaba, no le gustaba su forma de trabajar,
y también la podemos observar cuando él le dice, él intenta comunicarle a su padre que no puede con esas labores y deja de funcionar o de ser útil para la familia. Sí, claro, porque imagínese todo lo que debe sentir Gregor al tener esta responsabilidad tan grande como es pues prácticamente es mantener a la familia, a su madre, a su padre y a su hermana, y después de este cambio que no pueda trabajar. O sea, imagínese lo que él tuvo que haber sentido, el peso que él tuvo que haber sentido por esto. A partir de su metamorfosis, la consecuencia que ha llegado a la pérdida de su trabajo, llega un sentimiento de frustración donde el protagonista Gregorio se siente como culpable, se siente como una carga más para su familia, su padre, su hermana, por haber estado en dificultades económicas. Por supuesto, y pues eso a medida que va pasando el relato, eso básicamente concluye en que es mejor muerto que vivo, porque al momento en el que se muere, poco a poco nos damos cuenta de que la familia es más contenta, se mudaron, vieron una familia más feliz, la hermana supuestamente llegó a estar en su momento de esplendor y se podría considerar que el personaje principal al cual estamos analizando poco a poco se puede gestionar que a la final fue como una carga para la familia, sin importar cuánto esfuerzo le metieran a esta, sin importar cuánto poco a poco le dieran de alimento, lo hospedaran y lo cuidaran. Este siempre iba a ser uno más, uno extra, un huésped como los anteriormente nombrados, y a la final nuestro personaje principal termina siendo una tragedia en esa historia. Exacto, Juan, no sé, por lo menos Gregor se murió y toda su familia le hizo maleta y se fue a la casa, dejó la casa así. Y cogieron un tren y se fueron de la ciudad, partieron maletas como si no les importara. Otro tema, punto crítico, es la soledad o el aislamiento que el personaje principal sentía, debido a que él ya no tenía una preocupación por sí mismo, ni por cómo se sentía, ni nada, sino que él quería era como ayudar a los demás, o sea, retomar todo para sustentarlo de su familia. Por eso Isabela, cuando la hermana llegaba al cuarto y le abría la ventana, él sentía un alivio. Sin embargo, al acabar la historia, nos damos cuenta cómo este solamente buscaba apoyar a la hermana en su carrera profesional, con la música, con el violín, cómo le da un beso, pero a la final eso solamente eran fantasías, ya que él sigue siendo una persona que siente, una persona que tiene sentimientos, y así como poco a poco esté avanzando, llega al punto de su muerte. Ahora bien, quisiera hablar de los personajes, ya que en la obra vemos cómo la familia es muy crucial en la metamorfosis que sufre Gregor, ya que vemos a medida que este va presentando cambios por su condición, la dinámica de la familia va cambiando. Vemos cómo estos pues tienen que sacrificar varias cosas como son sus joyas, también su hermana sacrificar pues cierta parte de su tiempo para ya empezar o adquirir la tarea que tenía Gregor, que era la de trabajar y traer el sustento para su familia. Para empezar, la madre de Gregor, la señora Samson. La madre de Gregor es pues una persona de tercera edad, una mujer, algo abuelita que ya pues tiene sus años encima. Ella tiene a Gregor muy consentido, lo tiene como su niño adorado, lo quiere mucho, ya viendo que es un hombre pues. Y ella, el momento en el que ella se entera que Gregor sufrió su increíble transformación, ella primero queda en shock, queda horrorizada y queda pasmada del susto. Ella pues no sabe cómo reaccionar y pues se queda pues sin palabras, no sabe qué decir al respecto, y al principio le pega muy duro porque claro, ella pasar días y días enteros sin verlo, él estando encerrado en la habitación, a ella le afecta bastante. Ella piensa cómo estará, qué estará haciendo, ella llora, pues es un llanto que viene del dolor de una madre que no puede ver a su hijo, y además de una madre que ni siquiera sabe en qué circunstancias está su hijo, si estará comiendo bien o no, si estará durmiendo bien, porque pues sus emociones se alteran, las de Gregor, y también las necesidades básicas. No puede comer como siempre, tampoco puede dormir como siempre, y pues se le va cambiando totalmente el giro de su vida. La madre de Gregor era una persona a la cual se le ve que era muy apegada a él, ya que en primera instancia, cuando se le ve a Gregor por primera vez, se ve que le afecta tanto en el cual ella se desmaya.
y en diferentes formas. No solamente cambia drásticamente lo que es la forma de ser de la madre con Gregor, sino con su papá, que lo repugna, y la hermana, la cual pues inicia del mismo modo, sino que poco a poco va tolerando los diferentes cambios de Gregor, en el cual ya llega un punto donde claramente la cansa. Por el contrario, podemos evidenciar al padre, el señor Samsa, que él tenía un carácter fuerte, que él no asimilaba lo de Gregor, él tomó una actitud negativa de lo que hacía era agredirlo, no era consciente, es decir, era todo lo opuesto a la señora Samsa, que incluso cuando llegó el gerente podemos recordar que él en ningún momento lo apoyó o lo excusó, sino que siempre era a la defensiva y a caerle encima a Gregor sin entender su situación. Sí, claro, es que sinceramente, pues, en lo que vi en la novela, me parece que es una persona muy orgullosa. Él era guardia de seguridad como un agente. Me parece que es de esos típicos que se paran en la puerta y no dejan entrar a cualquiera, que discriminan, que son como xenófobas, por así decirlo. Entonces no sé, siento como que no le cae bien a mucha gente. ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué opinan del padre de Gregor? Pues básicamente el padre no hay mucho de qué hablar, pero con las actitudes que él tomaba, porque él era un hombre de pocas palabras, pero que actuaba demasiado, su manera de actuar era muy exagerada. Por ejemplo, cuando se enojaba, llegaba a casa, que llegaba estresado del trabajo, él golpeaba las cosas y se enramonaba o se enojaba con Gregor, siendo que él no tenía la culpa, porque que se hubiera convertido en un insecto, un escarabajo, no es culpa de nadie. Sin embargo, podemos ver cómo la mamá también le afecta poco a poco el proceso de esto, ya que ya en varias ocasiones se va desmayando. Pero el padre en ningún momento demostró como de manera sentimental algo de desagrado o algo de miedo hacia Gregor, sino que todo el contrario. Lo único que generó fue enojo, sabiendo que no era culpa de él. Entonces sí fue un poco mal por parte del padre. Exacto, yo por ejemplo he dicho que la madre se negaba como a él a verlo como un escarabajo, como un insecto, a diferencia del padre, el cual sí como que empezó a verlo con ese asco, con esa perspectiva de que era un insecto y que era un problema, y le perdió como ese amor de padre, y esto se logra evidenciar en la escena en la que él pues, lo golpea y le lanza la manzana, y que la madre le suplica porque no lo golpeen. El papá de Gregor era una persona que tenía el carácter bastante fuerte, una persona que financiaba mucho lo que eran sus creencias, lo que era su educación. Y pues claro, también es un señor de edad, es pues un abuelito, y hay muchas cosas que él ve como rigurosamente estructuradas de que no y no. Y él le pone muy mano dura a Gregor y lo trata demasiado mal, lo trata como si fuera una basura, y pobrecito, pues él automáticamente pierde cariño que tiene hacia Gregor y empieza como a pensar y a reestructurar lo que viene siendo el orden de la familia, tanto económicamente como sentimentalmente, y sacan a Gregor de su núcleo sentimental, o sea, de la familia, y más bien lo tienen ahí como si fuera una mascota, como bueno, toca tenerlo, pero no demuestra cariño genuino ni ninguna intención de apoyarlo o de ayudarlo, ni de alimentarlo siquiera, ni de preocupación mínima de cómo podrá estar, ni qué ha hecho. Por otra parte, algo que me llamó la atención y me gustó fue que la hermana, a pesar de todo este cambio drástico en Gregor, ella siempre se le notaba el interés por él. O sea, quizás ella no aceptaba aún como verlo de esta forma, pero lo seguía viendo como el hermano que era. De tal manera que le daba su espacio, lo alimentaba, también le limpiaba la habitación, le abría la ventana, hacía acciones que realmente se notaba el interés de ella por él. Sí, Santiago, ella sabía que él no estaba comiendo, entonces ella le llevaba pan con leche y le daba su privacidad para que él pudiera comer tranquilo. Sí, Valentina, sí, Santiago, pero ¿sabe qué no me pareció? Que, bueno, yo sé que Gregor se convirtió ya en un insecto, en un escarabajo, pero no me gustó fue la parte en que ella le llevaba comida podrida. O sea, pues al ser un insecto, obviamente todos sabemos que los insectos comen eso,
pero sigue siendo el hermano. O sea, darle restos de pescado, un pescado podrido, y dárselo de comer siendo el hermano, sinceramente, me parece muy deshumano hacer eso. Es que ella hace eso porque ella se da cuenta que él no se comió el pan con leche. Entonces se da cuenta que él ya está actuando y comiendo como un escarabajo, entonces por eso decide llevarle esto. Yo pienso que la hermana ya lo empieza a ver como un escarabajo, pero también le da lástima el dejarlo solo o abandonado. Exacto, y pues la verdad yo considero que es muy interesante lo que hace la hermana porque es la que toma la iniciativa de ayudar a Gregor, porque al inicio recordemos que la mamá no era capaz porque de una u otra manera ella se asustaba, todavía seguía con el trauma, entonces, y pues el papá todavía seguía con rencor. No sé si el papá no lo querían mal en la familia o todavía no aceptaba la noticia, pero la hermana fue la que sí tuvo las agallas de ir a ayudar a su pobre hermano, que la verdad estaba pasando por una de las peores situaciones que le han ocurrido de pronto en su vida. De una u otra manera, la hermana Greta no era la única que le apoyaba. Recuerdo que al principio, cuando Gregor se convirtió en insecto, una de las dos empleadas era la que le ayudaba, la que le acompañaba. Pero ella, al ver que la situación cada vez se ponía más tensa en la casa, que nada mejoraba, que no encontraba una razón justa por la que Gregor se había convertido en ese insecto, él le suplicaba al padre de Gregor, el señor Samsa, que por favor dejara que ella se fuera y que, o sea, que no lo tomara mal, sino que la entendiera o se pusiera en su posición, debido a que ella ya estaba como cansada de no ver ningún cambio en esto. Y hay que tomar en cuenta de que ella estaba asqueada de la situación, ella no soportaba entrar al cuarto porque el mal olor era impresionante, impregnaba toda la habitación y no podía soportarlo, al igual que el olor de la comida y tocar los restos para poder botarlos. Ella casi que se vomitaba, ella no podía, no soportaba eso era como inhumano, pues estaba entre la basura, le tocaba salir todo el tiempo y entrar y limpiar la habitación, y ella ya estaba harta de la situación, se cansó. También me pareció muy interesante la última señora de servicio que llegó, la cual era una señora ya de edad, mayor de edad, más o menos de unos 70, 75 años, porque apenas entró al cuarto y lo vio, ella siguió como si nada, siguió con su labor. Obviamente, pues yo pensaría que uno al ver una cucaracha de tan inmenso tamaño, se asusta, claro, uno sale corriendo del cuarto, ¿no? Corre, uno no sé qué hay, y ella seguía, agarró una silla que es que como para echarlo para atrás, pero ella seguía limpiando y todo, como si fuera otra persona más. Sí, más bien le pareció muy normal y tomó la situación bastante bien. Ella, por otra parte, en vez de golpearlo, de tratarlo como con asco, ella pues normal, como si fuera lo más normal del mundo, como si se viera todos los días, lo cual es muy sorprendente. No, y saben, de pronto también la gracia que le causaba ver un animal tan inusual, porque no cualquiera era un escarabajo, primero tan grande y segundo en una casa así peculiar. Además, poco a poco vemos como la señora, aparte de causarle gracia, empieza a hacer comentarios chistosos o comentarios de una persona cotidiana, como si no estuviera hablando de un escarabajo en sí. Entonces también sería como importante. Chicos, ha estado muy buena la conversación, pero Isabela, te tengo una pregunta. ¿Cómo sería tu comportamiento hacia Gregor antes de su transformación? Bueno, personalmente evidencié que una causa principal por la que él tuvo esa transformación era porque él estaba como cansado de su vida, de siempre estar con lo mismo, de ver que nada cambiaba, de que siempre era ir al trabajo, el trabajo en la casa, o sea, no tenía vida social, no se sentía bien consigo mismo. Entonces, siento que nuestra relación no sería muy buena porque él era una persona como asocial, se podría decir, que él en ningún momento tenía buenas relaciones con personas externas. Entonces, no se llevaría conmigo. ¿Podrías decir que tiene problemas de autoestima, Gregor? La verdad sí, porque siento que una persona cuando no se desarrolla bien en la sociedad es porque no se siente de acuerdo consigo mismo, no se siente conforme, entonces lo que hace es como retraerse y no es una persona social. Bueno, yo tengo ahora una pregunta para todos ustedes. Si en un caso hipotético, ustedes están en la casa, en su habitación, en su cuarto, y entran, por ejemplo, al baño y ven a una cucaracha de ese tamaño, ¿ustedes qué harían? Personalmente,
me da miedo los insectos, entonces siento que al ver algo así me extrañaría. Pero si encuentro una relación con algún pariente o algo así, o sea, siento que sería más comprensiva, a pesar de que le tengo mucho miedo. Por eso digo que no entiendo al padre de Gregor, porque pues se supone que era su hijo y la relación no podía interponerse solo por eso. Claro, yo por lo menos yo no podría tratarlo directamente porque no sé, tengo como esa fobia con los insectos. No, sí, me da mucho pánico. Entonces yo siento que lo trataría, pero como lo trataba la mamá, que la mamá pues, Gregor estaba encerrado en su habitación, entonces la mamá pues lo tenía, pero lo trataba de lejitos, porque no, yo siento que no sería capaz, me daría como, primero también me daría mucho las emociones, me daría como dolor verlo así, ganas de llorar, y que él me vea mal a mí, es peor porque lo pongo mal a él también, entonces no se puede. Es una situación bastante complicada, ¿verdad? Sí, es muy crítica. Personalmente siento que poniéndome en los zapatos de los familiares, realmente yo me sentiría de la misma forma que la madre, pero sería igual de comprensible e interesado que la hermana, ya que pues a pesar de la transformación de aquel, siento que sigue siendo mi hermano, a pesar de que no pueda comunicarse ni hablar, lo entendería perfectamente. Exacto, yo también tendría una reacción algo parecida a la de la hermana, pues al principio sería difícil pues verlo como un hermano, alguien que está en un aspecto totalmente diferente, como es el de un insecto, pero también sentiría la lástima o el remordimiento de pues no ayudarlo. Como la moral y la conciencia, de dejarlo solo en una situación tan fuerte. Pues yo la verdad considero que lo apoyaría o estaría con él, pero es que el tamaño y lo inusual de esa criatura sería como el pánico, y pues, por ejemplo, yo le tengo miedo a las utecas. O sea, yo veo un animal de esos y pues yo la verdad yo considero que me daría mucho miedo, y pues el hecho de asimilar la situación sí sería muy complicado. En mi opinión personal, yo también le tengo fobia a todos los insectos, como lo dijo Juan José, como a las tutecas. La verdad, a mí me da mucho nervios y mucho pánico, y también actuaría inofensiva como lo hizo el padre. Sí, es que es algo bastante normal, creo que todo el mundo ha pasado por lo mismo. Todo el mundo actuaría con esa, pues, con cosa de nervios. Actitud defensiva. Claro, Pues quizás porque al son inicio- animales muy feos. Pues quizás al inicio sea comprendible esa acción, ya que pues es algo que sorprende en el momento. Y ya momentos después podría ser que la persona lo piense más y reflexione y cambie las actitudes dependiendo de la persona que haya sido pues transformada. Bueno, Adrián, ¿y tú qué actitud tomarías al ver un escarabajo como Pues, lo preguntaste? Sinceramente, yo entre mi pedazo, yo agarro un palo y lo agarro a palo. Claro, porque y salgo corriendo porque una cosa así gigante. Qué espantado. Claro, yo no me quedo ahí, yo voy con un Actuaría palo. como el padre. Claro. Sí, estaría asustado de la situación. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Qué sentimientos experimentaste a la transformación de Gregor antes y después de aquella? Pues yo pienso que en el momento uno lo primero que puede sentir es como que se queda en shock, como que es real lo que estoy leyendo, como que parece una situación muy real. Si yo me pusiese en los zapatos de la hermana o de la mamá de Gregor, lo primero que sentiría sería impotencia, porque pobrecito, pues él no puede hacer nada, él no tiene la culpa de lo que le está pasando, y él, aparte de todo, se siente muy mal, y él mismo tiene que comprender lo que a él está pasando, debido a que él cuando se levanta de la cama, él tiene que doblar su abdomen, las patas no le caben, tiene que aprender a cómo controlar, porque él está acostumbrado a tener 2 piernas y 2 brazos, y de la nada pasa a tener 6 patas, entonces le cuesta como moverse, después intenta abrir la cerradura de la puerta y como que se queda ahí en el aire, como no sabe qué hacer, y es una situación que da bastante impotencia, de verdad. Bueno, otro sentimiento que yo, que podría experimentar en esa situación sería como la tristeza de ver que él queda solo, de que nadie lo apoya, de que era incomprendible la situación de él. También, antes de que él se transformara, tampoco
o sea, también me da tristeza al ver que él no buscaba como una forma de cambiar su vida, él no tenía apoyo por ninguna otra persona, sea fuera externa o interna a la familia, como para que él cambie su situación, o sea, nadie pensaba en cómo se sentía. Entonces pues me da tristeza porque en ningún momento él buscó solución y por eso fue que le pasó eso, se dice en el transcurso del libro. Bueno, yo tendría un sentimiento de remordimiento y de lástima, ya que pues antes de que él tuviera ese cambio, o sea que él era la persona encargada de la economía de la casa, entonces pues tal vez no toda la familia lo aprovechó lo suficiente antes de su cambio. Entonces claro, después de que este se transformó en un insecto, pues tal vez uno podría sentir el remordimiento, la lástima de que no le dio el cariño o el apoyo cuando era una persona normal. Bueno, Estefanía, continuando con las preguntas, ¿qué hubiera hecho donde la metamorfosis de Gregor hubiera sido con usted? Uy, yo siento que a mí me hubiera tocado muy duro porque pues el trabajo y todas las cosas que él tenía que presentar día a día y las responsabilidades que tenía tanto con él mismo como con las personas del entorno, su familiar. Y de igual manera sabemos que él se esmeró toda su vida para poder llegar hasta ese estatus que él tenía en el trabajo, que él se ha sacrificado muchas veces, ha tenido que tener otros trabajos, valga la redundancia, y estudió y todo lo que trabajó para llegar hasta ese punto que él ya podía subsistir económicamente y era autosuficiente. Dejar todo eso atrás es bastante complejo. Yo me sentiría, no sé, creo que me sentiría muy atacada, muy frustrada, sí, exacto. No sabría qué hacer. Sí, porque es como un stop para uno, ¿no? Me imagino, o sea, uno llevar su vida cotidiana, sus estudios, todo, es como uno ir al gimnasio, ¿no? Uno Claro. tiene un proceso, todo, y de un momento a otro, ¡puf!, ya aparece, entonces es complicado. Isabela, ¿qué haría usted respecto a eso? Bueno, la verdad sería una situación demasiado frustrante, o sea, nada más con verla, o sea, como él nos la cuenta, o al leerla, me causaba algo, ahora no me imagino personalmente, en cómo se sentía mi familia, en defraudarlos, mis estudios, en todo, o sea, todo lo que yo quería, o sea, ver que al ser un insecto, pues no podría conseguir todo eso. Y pues la verdad, ojalá nunca me pase. La verdad, como le dijeron mis compañeras Isabela y Estefanía, yo también me sentiría frustrada porque tendría que dejar todas mis ilusiones, mis sueños atrás, como en tener familia, tener hijos, etc. Pues hablando desde el principio, si estuviera en la cama, primero que todo me intentaría bajar, igual como lo hizo Gregor. Intentaría golpear pues la puerta, golpear la puerta hasta que mi mamá pues llegue. Y apenas la abra intentaría como, no sé, como hacerle una seña, como hacerle así con la cabeza, hacerle algo, pues para que ella entienda que pues soy su hijo. Y pues si me quedo así para siempre, pues qué más, seguir, pues comer lo que ella me dé, intentar pues ayudarle en lo que ella me diga, que no sé, en lo más básico, pero en ayudarle en algo y pues seguir con la vida, porque qué más podemos hacer. Yo, por ejemplo, más allá del sentirse frustrado por no poder lograr las metas personales de uno, en el caso de Gregor me sentiría más que todo triste y frustrado por volverse una carga para la familia, porque él era pues la ayuda para la familia después de que ellos cayeron, la empresa del papá cayó en bancarrota. Entonces él pasó de ser esa ayuda a ser como un gasto más. Realmente yo pensaría más en mi familia antes que en mí, ya que pues a pesar de que en el momento que Gregor mantenía económicamente su familia, pues colocándome yo en los zapatos, yo pensaría más en ellos, en mí, porque me parece que es más importante sostener económicamente a aquellos. Entonces realmente esto sería como una enseñanza para mí, a pesar de todo lo que ha pasado. Para concluir este podcast quisiera hablarles sobre una conclusión que he sacado de todo lo que hemos comentado hasta el momento, que la verdad sí ha servido para muchos aspectos y en especial para eso. La verdad yo considero que donde a uno le llegara a pasar esa misma situación no le quedarían más cartas que lo que hizo Gregor. Gregor fue comprensivo, Gregor fue amable, Gregor no le queda de otra y pues es la verdad, porque todo lo que pudimos haber hecho era quedarnos quietos y esperar a que algo pasara, porque donde nos pasara lo mismo no sabríamos qué hacer.
todos estaríamos en ese punto en el que espero, no espero, qué hago, me muevo. Y pues la verdad, esa historia deja mucho que contar, pero la verdad es una historia muy interesante que la verdad recomendamos mucho a todos los que nos escuchen, que la lean y sobre todo vean una película que la verdad está inspirada en esta misma y que la verdad es espectacular. Y esta situación es para aprender a valorar lo que tenemos hoy en día, porque nunca sabemos cuándo lo podemos perder: el trabajo, la familia, la vida y el estado de salud. Bueno, muchas gracias por su atención y nos encontraremos en el próximo podcast. ¡Chao! ¡Chao!